Este capítulo fue patrocinado por... Y como de verdad en sociedad la detención a primera etapa hace una enorme diferencia. Okay. La prevención a primera etapa hace una enorme diferencia. Y siempre se lo repito a los padres porque he visto en muchísimos casos que los padres están en negación. Claro. Sí, ¿Okay? No lo aceptan, ¿ok? ¿Y qué me pasa a mí como papá si yo tengo una situación así? Nunca voy a poder ayudar a mi hijo, claro. ¿ok? Porque no acepto que él tiene una condición. Porque, perdón que te moleste, me dicen, oye, es que no, tu niño no parece autista. Le digo, ¿y cómo? Porque has trabajado mucho para que... ¿Y cómo? ¿Cuál es el aspecto para que parezca autista? Yo, por ejemplo, cuando no entendía qué era esto, en ponerme a estudiar, en ponerme a investigar y demás, yo me di cuenta que el mejor lugar para poder tratar esta condición es Estados Unidos. ¡Wow! Sí. ¿Ok? Que tenemos 3 culturas en este sentido con mi hijo y para mí es importante la inclusión. ¿Qué opinas tú, Diana? Hola, bienvenidos a su podcast Mamás Emprendedoras en el Gabacho. Y antes de comenzar este programa, me gustaría que no olviden suscribirse, por favor, y seguirnos en el canal de YouTube Construyendo tu Negocio TV. El día de ahora tenemos un tema de verdad que personalmente a mí me toca muchísimo y estoy fascinada de poder compartir este podcast con ustedes el día de ahora y bueno, sobre todo con mis amigas y compañeras aquí emprendedoras. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, Susi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, como ustedes saben, el mes de abril es el mes del autismo. Sí. ¿Ok? Y ya es oficial. Y es un tema muy importante en nuestra comunidad y en nuestra sociedad y que no hay mucha conciencia de ello, especialmente en nuestra comunidad latina. Entonces, a mí me gustaría platicar de este tema. Creo que es muy extenso, no vamos a tener tiempo suficiente, pero es muy válido que platiquemos de ello. Entonces, no sé quién quiera empezar y compartir más o menos qué es lo que saben de lo que es el ASD, lo que estamos hablando, obviamente el trastorno, ¿verdad? Del espectro autista. Sí, así es. Bueno, algo que te iba a decir es un dato para que sepan las personas. 1 de cada 54 niños en Estados Unidos tienen autismo y mayormente son niños. Les da más a niños que a niñas. O sea, es más en los niños que en las niñas. Entonces, es un dato interesante para que sepan que no es algo que no estamos tan exentos, ¿no? De que llegue a suceder en la familia. Pero fíjate, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué da el autismo? ¿Por qué los niños tienen el autismo? ¿Cuándo se detecta? O sea, para mí son preguntas que, aunque soy muy inclusiva, no las sé, ¿no? Entonces, yo creo que desde el hecho, ¿qué es el autismo? Sí, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? O sea, porque al final del día la gente dice, ay, es un niño que tiene autismo, ¿ok? O sea, explícame qué es autismo, porque yo en lo personal desconozco. O sea, sé que niños tienen, pero no sé qué es lo que conlleva ser autista. De cada 100 niños, 4 son diagnosticados con autismo. Muchísimo. Y de cada 100 niñas, 1. Wow. Entonces, cuando haces ese promedio, la estadística es ya 1 de cada 36. Y es alarmante, ¿eh? Claro. Oye, y ahorita que te preguntaba, Diana, ¿qué es el autismo, Susi? Mira, la parte del autismo, la manera, las siglas que se utilizan es ASD, que lo llaman Autistic Spectrum Disorders. Y la manera en que yo lo entendí, y ahorita vamos en ese tema porque quise estudiarlo y por qué para mí es tan importante, es el aprendizaje. El problema porque es una condición, no es una enfermedad, simplemente es una condición. Es bueno hacer esa separación. Y es una diferencia de cómo ellos aprenden, cómo ellos captan, cómo ellos dialogan, cómo ellos funcionan en la parte de su cerebro. ¿Ok? Eso es lo que es. De hecho, son muchísimo más inteligentes que un cerebro promedio normal, para que sepan. La mayoría tienen un IQ más desarrollado y tienen inteligencias matemáticas, numéricas y lógicas mayores a un promedio. Sí, es muy importante entender que el espectro es muy generalizado. Y en dónde está la criatura, ¿no? Para saber qué nivel del espectro, porque hay niños que son mucho más impactados, que otros. ¿A los cuántos se puede saber que tu hijo está en esa condición? Realmente el diagnóstico a muy temprana edad es muy difícil, Tendría que ser alrededor de los 3, 4 años. Y en la parte personal,
como mamá, yo sabía que había algo ahí, ¿no? O sea, uno como mamá intuye. Uno como madre sabe. En el caso mío en particular, yo me daba cuenta, por ejemplo, me decían, no, es que le estás metiendo 3 idiomas y el niño no hablaba, ¿no? Y el niño no me veía a los ojos, ¿no? Y entonces para mí era muy importante decir, ok, ¿cómo podemos empezar a ver esta condición? Cuéntame un poquito, Mariana, ¿qué sabes tú del autismo? Mira, Susi, primero que nada quiero agradecer al universo por haberme dado la oportunidad de conocerte, porque a través de ti puedo entender un poco más de este tema. Sinceramente, yo no soy la persona más empática y lo confieso, pero conocer personas como tú, como tu familia, me da la oportunidad de entender precisamente estos temas. Y yo, más que tener información, tengo preguntas que me permitan dar paso a la empatía. Y quiero preguntarte, nosotras como tus amigas o como tus personas cercanas, ¿cómo podemos comenzar a desarrollar un poquito de empatía? Fíjate que es muy importante la pregunta que me están haciendo. ¿Qué es, en qué afecta a estos niños en el autismo? ¿Okay? Hay 3 características que son primordiales. ¿Okay? Una es el lenguaje, la otra es la conducta y la parte de socialización. ¿Ok? Entonces, la parte de empatía es muy importante porque mucha gente puede pensar, oye, este es un niño malcriado, o es una niña malcriada. Yo soy, ¿okay? yo hago eso. O su mamá, su mamá no lo educa. No lo educa bien. O sea, no no le le pone controla. reglas. Nunca Okay. es No lo nunca es controla. para Nunca el es el papá, papá, no, es la mamá. La mamá no le pone reglas. Exacto. Entonces es muy importante estandarizar esto y saber, ok, cuándo hay una condición. Para mí como mamá fue de verdad un reto, hasta el día de ahora sigue siendo un reto, ok, el aprender de esta situación, porque nunca dejas de aprender. Claro. Nunca dejas de aprender. Y Pero nunca, sí les- porque nunca dejas de vivir situaciones que te ponen en situaciones que no conoces, ¿no? Entonces, tiempo. yo creo que como mamá y como de verdad en sociedad, la detención a primera etapa hace una enorme diferencia. Ok. La prevención a primera etapa hace una enorme diferencia. Y siempre se lo repito a los padres porque he visto en muchísimos casos que los padres están en negación. Claro. Sí, ¿Ok? No lo aceptan, ¿ok? Ujú. ¿Y qué me pasa a mí como papá si yo tengo una situación así? Nunca voy a poder ayudar a mi hijo, Claro. ¿ok? Porque no acepto que él tiene una condición. Porque, perdón que te moleste, me dicen, oye, es que no, tu niño no parece autista. Le digo, ¿y cómo? Porque has trabajado mucho para ¿Y que... cómo? ¿Cuál es el aspecto para que parezca autista? Claro, ¿cómo Sí. sabes? ¿Cómo lo ¿Correcto? puedes O sea, definir? y de ahí es una pregunta que yo tengo. ¿Cuáles son los niveles de autismo? O sea, ¿cuándo el niño es autista pero todavía puede socializar? ¿Cuándo es cuando el niño ya de plano no socializa? Es que ¿sabes qué pasa? Que una vez más, cada niño es individual, ¿ok? Ellos, cada uno Un de ellos tiene temperamento diferente. obviamente sus fortalezas y sus desafíos, ¿ok? Entonces, cuando el niño va a empezar a desarrollarse y es muy importante el diagnóstico. Okay. Muy importante, cuando la gente dice, no quiero ponerle esa etiqueta, no quiero poner lo que es, ¿cómo lo voy a afectar o cómo lo voy a...? Creo que es la parte del ego, porque si hay un Sí, ego... sí, ¿ok? claro. de lucir bien con la sociedad, ¿no? De que soy, Yo creo- o soy una buena mamá, o estoy haciéndolo bien, o simplemente no quiero que lo discriminen, o no quiero que me le hagan el feo, y entonces dejas de apoyarlo. ¿Quién en es vez más, de- bueno, lo personal, de las personas que yo he conocido que sus hijos tienen autismo, Sí. es más el hecho de negarte a aceptar que tu hijo tiene una condición y que, entre comillas, no es normal. Y ese, entre comillas, no es normal, aunque los niños funcionen, a pesar de que los niños tengan todo, o sea, sean unas personas completas. Sí, correcto. Hay ese punto que sabes que no van a socializar como la demás gente o que los van a rechazar en las escuelas o que les van a hacer bullying Y en o ese- algo por el estilo, que es por eso que casi la mayoría de las personas no quieren aceptar, los papás no quieren aceptar que sus hijos son autistas. Y también en ese aspecto, ¿qué papel juega la cultura y la falta de información o la ignorancia? Yo te digo que yo tengo una responsabilidad tremenda. Yo al principio, lo tengo que confesar, al principio decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Y no puedo Justo era mi creerlo. pregunta, ¿cómo te sentiste tú como mujer, como empresaria? Porque tú tenías que
o más bien no tenías que, sino que tú ya trabajabas, ¿cómo pudiste manejar esa emoción, ese sentimiento? ¿Qué te preguntabas, Susi? O sea, ¿qué pasaba en tu mente en ese momento? ¿Sabes? Vamos una vez más como lo que hemos platicado anteriormente. ¿Cuál es tu carácter, no? Yo considero que soy fuerte. Sí. Entonces, no me di mucho tiempo a estarlo, sentirme con pena y demás. Al contrario, yo decía, ¿cómo saco a Junior adelante? De la mejor forma es informándome, educándome, porque tengo que entender, estos niños son sensoriales, ¿sabes? Si tú tenemos esta luz, para él esa luz es muchísimo. El sonido de que tú pones una moneda es mucho. Para ellos son muchísimo. De hecho, ves que se tocan los oídos, pues son sensoriales, las texturas. Entonces, tuve que aprender muchísimo. Decir, ok, ¿cómo le ayudo? Me encantaría, muchas veces decía, ¿por qué no me meto en su cabecita para poder ayudarlo? ¿Sabes? Sí, memoria y ponérsela. Quisiera ayudarte. ¿Cómo le hago? Entonces, es informarme, educándome y decir, ok, esta es la situación. Yo soy de las mujeres y no te estoy diciendo que es correcto, más bien no creo que sea lo más correcto porque hay que aprender a ayudarse, a apoyarse con la gente, ¿no? Claro. Yo soy la que no me doy tiempo y lo voy a sacar adelante y voy a ver qué tengo que hacer y pregunto y me investigo y pido y no me doy tiempo no me daba tiempo para llorarlo o para asumirlo. Y luego vienen las enfermedades por las emociones. Sí, por claro. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Que es muy interesante y que dices, ok, lo tengo que soltar, tengo que confiar, porque una vez más, yo no estoy aquí para comprobarle a nadie que soy una buena mamá. Exacto. A mí me queda claro que yo que soy cristiana, Dios me dio este regalazo de vida por alguna razón. Me encanta eso. Okay. Y esa razón es concientizar y ayudarlo, porque él es un gran maestro en mi vida. A mí me dijeron, cuando empecé a ver regresiones en mi hijo, que no iba a hablar porque estaba nada más diciendo palabras y los doctores me decían aquí, no, solamente hablar inglés. Señoras, mi hijo habla 3 idiomas. Wow. ¿Ok? Sí. Mi niño le encantan los deportes, está tocando instrumentos, ¿ok? Sí, tiene su condición. En el caso de él, estaba en el espectro en medio, lo hemos tenido su padre y yo en tratamientos fuertes, importantes, que hacen la diferencia, podemos hacerlo. Y entonces hemos visto un cambio. ¿Cómo es la alimentación? La alimentación es tremenda. Porque vi que hay unas nuevas investigaciones que dicen que la alimentación, una vez que ya detectaste la condición, la alimentación juega un papel primordial. Y yo les voy a decir una cosa, o sea, para mí no hay mejor medicina que los buenos alimentos. Lo que pasa es que una vez, como decía aquí Mariana, la educación o la ignorancia, ¿verdad? Sí, claro, a mí me ha costado muchísimo trabajo poder poner esto en práctica porque en el caso de mi hijo tiene 2 casas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que él pueda tener este programa y que haga una diferencia? El papá ya se ha involucrado muchísimo. La alimentación para mí es todo. El niño, el gluten, no gluten, es no azúcares, es no potato starch. Wow. Son muchísimas cosas, pero que yo vi una diferencia tremenda. Por ejemplo, no, ¿cómo le llaman? Lácteos. Sí. Y aprendes, lo tenemos en un programa increíble con una doctora de verdad que ha hecho una gran diferencia. Y yo no sabía, por ejemplo, que el queso manchego viene del cordero. Ya. ¿Ok? Yo tampoco. Hasta ahorita. ¿Ves? Y vas aprendiendo, pero uno como mamá sabe. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que mi hijo come algo, y un niño típico, Claro. ¿Sí? Ustedes den un niño típico dulce y cómo va a reaccionar. Claro, sí, claro. Es una curvita. Entonces, los retos que tenemos para ellos, por ejemplo, es socializar. Ahora, creo que cuando queremos concientizar a la comunidad, para mí, el reto más grande es que Junior está creciendo y que lo incluyan en la fuerza laboral. Claro. Okay. Y que no lo vean como un handicap, ¿no? Sí, como un minusválido con una persona con una condición diferente, a pesar de que él sí la tiene, pero no es una persona no funcional. Ahora te comento, cuando he tenido estas pláticas con mi hijo, porque obviamente tiene 13 años, le dije, está bien ser diferente. Sí, no está mal. Mírame, yo tengo el pelo así, ¿no? Yo soy este tamaño. Todos y tú no tienes de que ver los ojos que tienes. Eres un niño muy inteligente. ¿Dónde está la autoestima de nuestros hijos? Claro. ¿Ok? Y creo que es una enorme responsabilidad nosotros como padres hacer esta diferencia.
La empatía creo que es lo que me ha costado más trabajo concientizar a la Porque gente. no puedes controlar a la gente, ¿no? No puedes. Tú puedes educar a tu hijo, pero no vas a poder educarlos a todos afuera. Fíjate que yo te quiero platicar una anécdota. Hace un año, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, mi hijo estaba jugando como en el parque donde vivíamos con otro niño y estaban en la alberca y entonces yo ya sabía que el niño tenía autismo, pero yo no sabía que tenía actos como violentos de repente, ¿no? Okay. Porque es algo que sinceramente soy neófita en ello, ¿no? O sea, me considero una persona neófita porque no era algo común para mí. Okay. Claro. Entonces, empiezan a jugar y mi hijo como que veo que empieza a correr, pero donde lo toma, le da una bofetada súper fuerte, ¿no? Entonces mi hijo voltea y me ve con sus ojitos, porque estaba más chiquito, tenía 7, 8 años, ¿no? Me ve con sus ojos como de, mamá, me pegaron. Entonces me salgo de la alberca y lo abrazo, le digo, ¿estás bien? Dice, sí, mamá, pero me pegó. Y yo, papi, es que él tiene una condición diferente a la tuya. Y entonces la mamá, su cara, me estoy poniendo chinita porque me puse en el lugar de ella y me dolió mucho ver que se tuvo que disculpar por algo que no tenía. Pues sí, claro, es mi hijo, ¿no? Y me dolió que le pegaran, o sea, le dan una bofetada y la primera reacción es que quieres ir tras el niño, pero yo sabía que tenía la condición, que era un vecinito que tenía esa condición. Pero ver a la mamá deshacerse por disculparse, al día siguiente, o creo que ese mismo día en la noche, nos llevó una canasta enorme con comida y por una semana nos estuvo llevando comida. Decía mi esposo, ¿qué es esto? Y yo le decía, es que ella está muy apenada. Le dije, no tendría por qué sentirse así. Entonces, obviamente, yo platiqué con ella y le dije, tú, no, tranquila, o sea, no tienes que estarte todo el tiempo disculpando y es que mi hijo tiene que entender que eso va a pasar y me dice, es que él quería jugar, pero no, mi hijo no lo entendía. No se pueden comunicar, pero no fíjate, se pueden ¿cuánta comunicar. gente creen que puede reaccionar como Isabel? Uy, no, es el 1%. No, yo no podría. Es el 1%. Yo no podría. Y menos, o sea, obviamente, si están atacando a mi hijo. Es que no es un ataque. Es que no es un ataque. Así pero así nosotros se percibe. adultos, sí, nosotros los adultos así se percibe. Sí. Pero si te pones, digamos, ese punto de empatía, tú sabes que el niño, si lo hubiera hecho con toda la intención, Sí, así yo de veo. darle, Si yo hubiera visto ahí que sí hubiera sido diferente. Pero ¿estás de acuerdo que el niño lo hizo? Porque él no pudo comunicarse. Sí, Claro. porque es un acto de desesperación por falta de comunicación. Pero volvamos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la educación necesaria para saber? No. Pero mira, ¿Cuántos te voy a decir una tenemos cosa. cuántos tenemos lo que necesitamos saber? ¿Cuántos tenemos una amiga que esté pasando por esta situación? Y yo por eso lo considero un privilegio, porque es algo con lo que no contaba antes y estoy segura que en muchas ocasiones de mi pasado tuve la oportunidad de ser más empática y comprender incluso a otras madres y no lo hice. Y tú llegaste a mi vida para enseñarme eso. Entonces me parece súper, súper valioso. Pero te voy a decir una cosa, el aprendizaje de mi hijo fue que ahora cada vez que juega con alguien, él sabe si tiene o no la condición. Entonces hay alguien en el grupo de la escuela y él me dice, es que hoy está upset, ¿no? O hoy está, ¿cómo se dice? Onboarding, como que está sobrepasado, mamá, y yo no me acerco. O sea, él ya detecta cuando alguien está así y también respeta los espacios de las personas. O sea, a él le enseñó a respetar los espacios de las personas también, porque a mí eso me ayuda. O sea, el hecho de que él diga, oye, y también a decir, no quiero jugar contigo hoy, por lo que sea, no quiero hoy. Hay programas donde federales, ¿ok? Dependiendo, ¿ok? Cada condición del niño y la condición del padre, donde, por ejemplo, hay uno que se llama ABA, ¿ok? Donde te ayudan a analizar y aplicar conductas, porque los niños, por ejemplo, cuando no son realmente verbales o no saben hablar, porque uno de los problemas es el lenguaje, ¿ok? Ellos se frustran. ¿Y cómo se expresan ellos? Agresivamente. Exacto. Entonces hay que tomar hay terapia ocupacional, hay terapia del habla, hay pero no terapia todas de conducta. las mamás, es que lamentablemente, Susi, no todas las mamás tienen este temple, algunas, que también es otra pregunta que te iba a decir. Correcto. Yo lo que vi de los niños con autismo y que he visto mucho aquí en Estados Unidos es de mujeres mayores de 40 que han tenido
a sus hijos y que tienen los niños este espectro o esta condición del autismo. Y depende de eso, ¿qué depende? No, o sea, para fíjate que no. Creo que no es de la edad de la mamá. Pues me he tocado tres Yo personas que he conocido que tienen mayores de 40 y que el niño tiene autismo. No sé si era coincidencia Sí, o no, qué, yo pero creo que es coincidencia porque no tampoco fue mi caso, yo lo tuve un poquito menos, 40, pero te quiero comentar, yo conozco mamás mucho más jóvenes que yo que tienen hijos autistas. Sí, yo también tengo otra conocida. Entonces, creo que algo que nos puede ayudar para concientizar. Yo, por ejemplo, cuando no entendía qué era esto, y ponerme a estudiar y ponerme a investigar y demás, yo me di cuenta que el mejor lugar para poder tratar esta condición es Estados Unidos. Wow. ¿Ok? Que tenemos 3 culturas en este sentido con mi hijo. Y para mí es importante la inclusión. ¿Qué opinas tú, Diana? Bueno, para empezar, el hecho de que uno tenga que aceptar que su hijo tiene autismo es como que ya es la primer palomita, ¿no? Que te lo marcas. La segunda es buscar las ayudas, ¿no? ¿Cuántas de esas ayudas son gratuitas y cuántas de esas son de paga? Porque también, no porque aquí en Estados Unidos sea la mejor, quiere decir que todo es gratuito, porque mucha gente nos ve en otros países y créeme que ellos van a pensar, me vengo para acá, o mi hijo nació aquí y porque es ciudadano americano ya le van a dar la ayuda por ser autista. Susi, en ese aspecto, en tu opinión, ¿consideras que sí hay suficientes recursos? Como te comentaba, pienso que Estados Unidos es uno de los mejores absolutamente países para poder tener este tipo de programas. Yo, como les comenté, estoy como mexicana, mi hijo siendo también parte francés por su padre y su papá, conozco esa cultura y la cultura aquí porque somos muy de comunidad, ¿ok? Muy de comunidad. Pero te voy a decir, hay que por ejemplo, buscar qué distrito escolar, ¿ok? Porque tiene que haber suficientes fondos para estos programas, ¿ok? Influye muchísimo. Hay, por ejemplo, programas federales donde yo no sabía si mi hijo lo iba a utilizar o no. Gracias a Dios no va a ser necesario, pero cuando no sabes, te tratas de decir, ¿cómo voy a hacer esto? Son listas de 10, 15 años. Madre mía. Imagínate, porque no sabes cuánto tiempo si los vas a utilizar, tienes que esperar 10, 15 años. No, pues ya. Sí hay mucha ayuda federal, pero una vez más, yo les recomiendo a la gente que está pasando por algo así. Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue tratarme de incorporar con un grupo de padres de niños autistas. Sí, que busques tu tribu. Que me ayuden, porque ellos pasaron por lo que he pasado, porque son de diferentes edades. Claro. Te sirve, es una buena base para poder comenzar. Oye, y justamente ahorita que estás platicando de esto, si alguien nos está escuchando que está pasando por ello, que su hijo está pequeño y tiene negocio, ¿cómo pasaste tú todo esto, no? O sea, obviamente lo pasaste en acompañamiento, sabemos que tienes una mamá extraordinaria y una familia extraordinaria, pero ¿cómo fue para ti, ligero, pesado, doloroso? ¿Cuál sería la palabra de cómo pasaste el nacimiento de tu hijo, el crecimiento de tu hijo, teniendo tú la compañía, ¿no? Sabes que es una pregunta muy, muy buena en el sentido que yo no me lo pensé, porque obviamente al principio yo no me di cuenta de ningún tipo de problema con Junior, en ningún tipo de problema, porque a los 6 meses él gateaba, porque al año ya caminaba, porque él me decía mamá, me decía palabritas, ¿no? Pero todo el mundo me decía, no tiene nada, porque estás metiendo 3 idiomas, y dicen que los niños son mucho más lentos que las niñas. Sí. De acuerdo, me decía su médico. Pero cuando empecé a dar cuenta de que el niño, por ejemplo, no me mira a los ojos. Ah, caray. ¿Ok? El niño agarraba un carrito como un niño normal que no, para nada, jugaba en las paredes, ¿no? El niño no quería, él quería jugar solito. Entonces, ¿qué era para mí? La verdad que era intrigante. Nunca fue la parte dolorosa hasta que empecé a descubrir la parte de su ecolalia, que aprendes mucho, aprendes muchísimo. Entonces, para mí... ¿Ecolalia qué es? Ecolalia es... por ejemplo, tú acabas de preguntarme, oye, Susana, ¿cómo estuvo tu día? Y él te escucha y él lo va a repetir y lo va a repetir porque lo va a repetir como una grabadora. Porque es su manera de desarrollar su vocabulario. Y yo no lo entendía, pero
hoy por hoy oigo a mi hijo que habla con su papá, por ejemplo, en francés, y le dice todo a su papá, y voltea a verme a mí y me dice todo en español. Y tú le digo, wow, no sé cómo puede hacer eso, ¿no? Sí, claro. Y como dice, hay que buscar qué es lo que él quiere hacer. Él tiene 13 añitos, ¿no? Sé que le encanta la música, que es bueno en matemática. Estos niños sí les puedo decir que tienen una memoria de miedo, ¿no? Pero una vez más, ¿en dónde está? ¿En qué momento tú dijiste para ir a la escuela? ¿Cómo fue eso que ya empieza a interactuar en la sociedad? ¿Fue escuela de autistas o escuela normal? Fíjate, ¿Cómo fue ese asunto? Fíjate que lo metí al distrito escolar. Ok, pero para mí no me funcionó. No me funcionó porque yo me daba cuenta que él tenía que ir avanzando, ¿ok? Y tienen escuelas para special needs, tienen sus programas de special needs. ¿Dentro de las escuelas Dentro normales? de las escuelas, el distrito escolar. El distrito escolar. Tienen un espacio. Tiene su propio programa de special needs. Ya. Pero para unos padres puede funcionar, para unos niños no pueden funcionar. En el caso mío, creo que él absolutamente tenía que primero ver la parte conducta, por la parte que podía tener agresión. Ahora esa parte, bendito Dios, para nada. Y meterlo en la parte académica bastante bien, pero sobre todo en la parte de ser funcional, socializar, de cómo conversar. Por ejemplo, el reto más grande para estos niños es poderse llevar con niños, por ejemplo, de su edad, ¿no? Claro. Porque lo ven, lo pueden ver como, you're weird, ¿no? Sí, Eres raro, ¿no? O el miedo a hacer el bullying, ¿no? Todo esto lo vas madurando, lo vas pensando con el niño, lo vas desarrollando con el niño. Ok. Entonces sí, es un reto todos los días, pero sí les puedo decir que nosotros como comunidad tenemos tanto que aprender. Claro. No, definitivamente. Tanto que aprender, no solamente en la parte de la autista, sino special needs, ¿no? Porque los vemos raros. Te digo, y más que nada por el hecho de que a mí me ha tocado, bueno, que por mi trabajo, o por nuestro trabajo, tenemos que estar viajando constantemente. Correcto. En el avión. O sea, en lo personal me ha tocado ver que no son cero empáticos con los niños. Olvídate si es autista o no cualquier autista. Aerolínea. Sí. De señoras, por favor, si tienen a sus niños, que no sé qué. Y yo, pues que no estás viendo. Es un niño. Es un niño, sí, Aerolíneas. ¿Cómo tú has lidiado en ese punto? O sea, porque tu niño viaja a Europa tantas horas. Vas a creer que en ese sentido Junior tiene esta parte muy bien controlada. Como él es muy social, el caso de mi hijo, al doctor le llama mucho la atención porque a mi hijo le encanta socializar. Entonces siempre está tratando de hablar. Una teacher. Sí. No sé de quién lo sacó, ¿verdad? No sé cómo quién lo sacó. Pero yo no tengo problema, por ejemplo, en el avión. Él lo pongo a ver una película o pone su juego. Absolutamente no hay ningún problema. Hay niños que sí, ¿sabes qué? Tienen que, de hecho, hasta darles medicamentos para calmarlos, ¿no? Hay niños que sufren depresiones, ¿no? Es que te digo, tiene que ver, el espectro no es tan generalizado que tendríamos que analizar exactamente. Cada individuo tiene sus propios retos, ¿no? Sus propios desafíos. Al momento bueno, y una pregunta que yo también quiero hacer. Sí. ¿Cómo están las mamás de niños autistas? Pues mira. Ese suspiro fue largo. Sí, fue largo. Sí, suspiro, porque creo que el reto más grande, de verdad, el punto más difícil para las mamás es de veras aceptar la situación de sus hijos. Sí, y es que sabes que estamos bien acostumbrados a, ya hablamos de la empatía, ya hablamos de reconocer ciertas cosas y estamos acostumbrados a enfocarnos en cómo está el niño, cómo está la niña. Sin embargo, ¿cuántas veces preguntamos cómo está la familia, cómo está la mamá? Porque evidentemente es una condición que tiene un efecto en todos los que están cerca del niño. ¿Y cómo están las familias? ¿Cómo están las mamás? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siguen cuidan? adelante? ¿Cómo pueden tomar ese tiempo para ellas sin descuidar la condición? Bueno, más bien descuidarte a ti. Pues mira, no está ahí. La verdad que lo que me ha tocado ver en los grupos donde yo estoy, las pláticas que he tenido, no está ahí. No se cuidan. Creo que están muy enfocados en esta parte de mi hijo. ¿Qué va a pasar? Todos nosotros los padres decimos, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Cuando ya no esté. Nos importa. O qué va a pasar si mañana no me pasa algo a mí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es concientizar cómo ayudar a estas familias y cómo ayudarnos entre la comunidad. Yo particularmente,
cuando veo cómo ha crecido Junior y el tiempo que le hemos dedicado, porque sí, es inversión de tiempo, olvídate de dinero y de energía, ¿ok? Hay programas que tienen de verdad muchísimo éxito, pero en Estados Unidos es extremadamente caro. Caro. Pon tú que sea sí, bueno, son muy buenos, pero es caro. Y eso es algo, y qué bueno que lo que tocas el tema, porque a mí me ha tocado gente en México que se quiere venir para acá, para Estados Unidos, creyendo que aquí ya van a tener así carta solucionado. Abierta, sí, que los van a poder atender a sus hijos. Oye, sin costo. Yo no quiero dar golazos aquí, pero sí quiero decirles que hay una organización que de verdad yo quiero muchísimo, que se llama Non-Autism, ¿ok? Porque me han podido apoyar en toda esta trayectoria con Junior, porque para su escuela, ¿no? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo? ¿Dónde los pueden encontrar? Non-Autism. www.nonautism.com. N-O. HNOW, autism.com, les podemos poner la información. Ha sido tremenda ayuda para nosotros porque una vez más, para poder tener todos esos tratamientos, estas terapias, las escuelas donde tenemos, son una gran ayuda porque de otra manera no habría manera. Mariana, una pregunta. La parte de Medicare, por ejemplo, ahorita lo que estaba diciendo Diana, por ejemplo, en las empresas como eso no lo cubre, ¿verdad? Obviamente. No son las empresas, es el seguro. Es el seguro. Bueno, el seguro, es en el este seguro. caso. No tengo la información necesaria para contestar esa pregunta. Lo que pienso que requiere de un especialista y un especialista dependiendo pero como quiera, las empresas tampoco te ayudan ni siquiera con porcentajes para ese tema del seguro, ¿verdad? Yo sé que hay padres que aplican por disability, pero porque sí realmente está muy impactado. Muy grande. Sí, está muy impactado, ¿ok? Y sí pueden conseguir esto, lo que le llaman SSI. Pero alguien que tiene Social Security. Okay. Bueno, sí, o sea, ese es el punto. Aquí hay que ser realistas. Estamos viviendo en Estados Unidos, entonces todas las personas que son ciudadanas o residentes son los que pueden aplicar para accesar a este tipo. No quiere decir que las que no sean ciudadanas o no tengan una residencia, ¿no? hay non-profit, pero tienen que buscar y también tienen que estar conscientes que que la lista de espera, como dijo Susana, es muy grande. ¿Por qué? Porque como bien dijeron al principio, las estadísticas están subiendo. ¿Por qué? No se sabe. O sea, esa es una condición que no se sabe ni cómo llegó, ni por qué se desarrolló, ni nada por el estilo. Entonces, hay más preguntas que respuestas. Sí. Esa es la razón por la cual siguen habiendo muchos estudios, siguen habiendo gente que está como investigando, ¿no? O sea, hay compañías que ponen dinero para la investigación, para saber cuál fue el motivo y cuál va a ser la cura. Pero ahorita, desgraciadamente, no lo hay. Justo es eso, ¿no? Es importante que las personas que no son residentes o las personas que no son ciudadanos probablemente no van a entrar dentro de estos apoyos, ¿no? Obviamente los distritos escolares, como dices tú, tienen la ayuda, pero tal vez no es la que necesariamente nos encante o les encante. O la que le acomode al niño. Claro. Porque eso es como decía Susana al principio, es en qué nivel está para saber si esa ayuda va a encajar con lo que pero hay non-profit y como quiera fue un buen dato. Hay varias organizaciones en las que ustedes pueden acercarse y aplicar para estos grants, pero absolutamente tiene que haber un diagnóstico. No le tengan miedo al diagnóstico, al contrario, ese diagnóstico les va a ayudar para poder apoyar más la condición de sus hijos. Aceptar. Bueno, pues yo creo que nos vamos a tener que despedir, pero antes de eso no lo último, por favor, dinos tú lo último, o sea, ¿con qué despedirías a las personas y les dirías tú que sabes más de esta condición? ¿Cuál sería como la frase última? Tu consejo personal como mamá con un niño con autismo. Mi consejo siempre lo doy, que tengo oportunidad de hablar con familiares o con un grupo, es decir, no tengan miedo a esta condición. Al contrario, infórmense, pidan ayuda. No están solas. Yo siempre he dicho lo mismo, no están solas. Estamos en un país donde hay muchísima información. Lo peor es no hacer nada y quedarnos donde estamos, porque ahí no vamos a poder ayudar. Es difícil, no es un camino fácil para hacerlo, pero sin embargo hay solución y hay muchísimo apoyo.
Eso es lo que yo les aconsejaría, absolutamente. Ay, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y por ser vulnerable con nosotros en un tema tan sensible. Lo aprecio mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este podcast y por favor no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube Construyendo tu Negocio TV. Gracias. Bye. Bye. Este capítulo fue patrocinado por